Buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta ocasión es un honor contar con la participación de la doctora Marcela Suárez Escobar. Ella es docente de la Universidad Autónoma de Metropolitana Azcapotzalco desde 1982. Ella es licenciada, tiene una trayectoria parecida a la mía, es licenciada en sociología, pero después maestra en historia y también maestra en teoría psicoanalítica. Es doctora en historia y en psicoanálisis. Ella es autora de libros, artículos relacionados con la historia de los hospitales en México, de género, de violencia, normas sobre la prohibición de la sexualidad, etcétera. Son temas muy interesantes. Ella también es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 30 años. Es una maestra con mucha experiencia, por lo tanto ha dirigido tesis con estas temáticas a nivel posgrado. Entonces, es un honor saludarle, doctora Marcela Suárez Escobar, en esta forma de cada quien en su casa por las circunstancias que todavía nos agobian y nos preocupan. Entonces, le damos la bienvenida a este archivo histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. El honor es para mí el haber sido invitada y sobre todo este ciclo tan interesante que ustedes tienen de conferencias y de todas las actividades que realizan, conversatorios y demás. Así es que muchísimas gracias. Me siento honrada. Este, Platicábamos antes de planear este ciclo, que no bastaba con dedicarle a la mujer el 8 de marzo, el 8M, que se ha hecho viral, como dicen, sino que todo el mes. Entonces, el mes de marzo es para reflexionar sobre la historia de la mujer en México desde diferentes ángulos. Y en este caso vamos a tener la oportunidad de que usted nos platique de temas que están relacionados, que es género, bueno, la mujer, género y violencia a través de la historia de México. Y obviamente es de gran interés platicar sobre este aspecto y obviamente que nos explique esta relación que hay entre estos tres temas, por Muchas decirlo gracias, así. muchas ¿Sí? gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues realmente la construcción cultural de la diferencia biológica que es el género empieza pues en nuestro país desde la época prehispánica. Entonces, tenemos que la construcción de masculinidades y feminidades, como las tenemos hoy, no es reciente, proviene desde allá. Ya incluso Zumárraga nos platicaba como cronista de lo que había observado y de la herencia prehispánica que había quedado todavía so- sobre las reglas que eran impuestas a varones y a mujeres Sí. en conductas, acciones, actitudes y pensamientos, ¿no? Desde que eran niños. Entonces, el tema de aquí con respecto a la violencia de género, en particular la violencia que ahora sufren las mujeres, pues data de los discursos que vienen desde entonces, de la idea de los mandatos de género, como diría Rita Sí, Segato. sí. Es decir, de que en donde tanto hombres como mujeres, pues salen pues dañados, lastimados y todavía todos sufrimos por los mandatos de género, no nada más las mujeres. Entonces, a los hombres cuando se les exigía una, una masculinidad potente, una fuerza perpetua, una, digamos, una actividad sexual súper excesiva, es decir, fuerza, no fragilidad emocional. Y a las mujeres cuando se les asignaba el papel de la sumisión, de la obediencia al hombre, desde la época prehispánica, que si las mujeres que tenían que aceptar al hombre que llegara a, a- Y a ser fieles hasta la muerte. ser fieles, levantarse más Res- temprano que todos, trabajar. madre abnegada. Sí, trabajar todo el día y no podían mirar en la calle a los hombres a la cara, solo las aguianime.
Ella sí, porque ellas eran las Por eso alegadoras. en México tuvo éxito el rebozo. ¿Sí? Sí. No, sí, y todavía muchas mujeres tienen todavía esa, digamos, esa herencia transmitida generación tras generación, ¿no? De sumisión, de discreción, de silencio. Pero en aquel tiempo, y ese es un tema muy, en particular, muy curioso, las Aguyanime eran las únicas mujeres que no habían aceptado ese programa, digamos, y eran las alegradoras, las famosas alegradoras, las trabajadoras sexuales de la época. Y ellas eran las únicas que se habían liberado de ese destino, porque ellas sí Sí. podían mirar a los ojos a la cara, podían maquillarse, podían andar en la calle, podían masticar chicle, es un privilegio nada más de ellas, y bueno, y Y podían andar con el pelo suelto también era otro signo. compartir. ¿Sí? Y compartir con los guerreros las fiestas y, bueno, pasársela bien, pues. Por eso Entonces, eran alegradoras. Esa es eran la y además traducción que hicieron los españoles, ¿no? sí, y eran Sí, además eran muy bien aceptadas, no tenían el estigma que después cargaron ya con la conquista y después la colonización. sí. Es verdad. Sí, entonces, obviamente esto habla de una tradición impuesta, una tradición donde obviamente estamos hablando de la cristianización, ¿sí? Un modelo occidental que se impuso de golpe, como usted decía hace un momento, la estrategia de ellos era con los niños, comenzar por los niños, porque decían que con las personas ya formadas, ya mayores, era difícil erradicar sus costumbres, sus formas de pensar. Y a veces eso fue, digamos, lo traumático de la conquista, ¿no? Porque se termina con una religiosidad, con normas morales establecidas donde para ellos no existe lo bueno o lo malo, ¿me explico? Tenía otra forma de ver el mundo, entonces obviamente por eso ellos optaron por la niñez, ¿sí? Tanto niñas y niños, educarlos bajo la cristiandad, y para eso se crearon los conventos y los monasterios, ¿no? Y vieron que era mejor así. Pues fue una estrategia exitosa, ¿no? Entonces, y ya ve que desde el punto de vista del psicoanálisis, esto sí tiene consecuencias en las conductas muy importantes, ¿no? Entonces, por eso esa era la cuestión. Y debemos entender que, digamos, que esta forma de imponer esta nueva cultura tiene que ver con una sociedad patriarcal que en algún momento se llamó machista, ¿sí? Y que obviamente había que ver que estas formas de pensar se traducen en conductas que se han convertido, digamos, en costumbres, y todavía en las sociedades mexicanas, en los pueblos, sigue prevaleciendo esta sociedad patriarcal, ¿sí? Y la mujer ha tenido que estar sujeta a un varón. Si no estaba el papá, estaba el hermano mayor. Si no había un hermano mayor, estaba un tío. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo podríamos ver este tipo digamos, de coerción o podríamos decir que cadenas, ¿no? Cadenas que a veces son mentales y a veces físicas. Sí, no, y es que, ¿sabe, doctor? Resulta que digamos, esa imposición de mandatos en la época prehispánica continuó después en la época colonial, porque, como usted dice, vino el discurso cristiano con su, digamos, su heterosexualidad normativa y también con su discurso cristiano sobre la conyugalidad, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, los conquistadores trajeron una violencia sexual brutal, porque cuando llegaron no tenían mujeres. Entonces, ellos consideraban que todas las mujeres de aquí eran propiedad de ellos. ¿Sí? Entonces, fue una violencia hacia las mujeres tremenda. Y de ahí, bueno, pues surgió el mestizaje, ¿no? Los primeros bebés mestizos. ¿Sí? Pero luego no solo eso, sino que vino el discurso cristiano, como usted dice, y el discurso cristiano que consideró pecado cualquier actitud que
estuviera fuera de su discurso cristiano de conyugalidad. Ujú. Entonces, fue cuando se consideraron pecados cosas que antes no se consideraban, como por ejemplo, las trabajadoras sexuales ahora ya no eran las alegradoras, ahora ya eran pecadoras. Entonces, pero por otro lado hubo una ambivalencia, porque la corona, ante a tanto desorden en todos los sentidos que había en los primeros años, pues bueno, consideró que a lo mejor si ponía lo que hoy consideraríamos burdeles, entonces coordinados por el Estado, entonces eso aplacaría un poco, digamos, un poco tanta violencia sexual. Entonces, por un lado, trajo el discurso católico que decía que incluso consideraba como fuera de norma la emisión de no fornicarás, y que consideraba fuera de norma el adulterio, lo que se llamaba prostitución en la época, Sí, el concubinato, por ejemplo, la homosexualidad en todos los sentidos. Entonces, por un lado, esta era condena de esos pecados, y por el otro lado, ponía burdeles. Era como un discurso contradictorio. Entonces, sí. eh, Tan eh, contradictorio que, por ejemplo, a finales del siglo XVI hay personas procesadas por ser lenonas, por cometer lenocidio, ¿no? Entonces, ujú, ujú, bueno, vino ese tipo de, digamos, de contradicciones en muchos sentidos, ¿sí? Entonces, vemos en este caso, por ejemplo, pues yo trabajé en Inquisición y los vígamos españoles era, digamos, el delito predilecto y se entiende, porque precisamente cuando llegan los conquistadores, pues obviamente son básicamente caballeros, no vienen damas, ¿no? Y entonces, es muy curioso el primer caso que narra Bernal Díaz, cuando por órdenes de los reyes se ordena que las mujeres sean enviadas a los capitanes, a los principales, ¿no? Entonces es una aventura que van a correr estas mujeres en un barco, se, naufraga en Veracruz, pero finalmente después de muchos trabajos llegan ya en este caso a Coyoacán, porque la ciudad estaba hecho un caos, la Gran Tenochtitlán, y es interesante porque se preocupó porque ahora sí que los españoles no dieran ese mal ejemplo, porque esa era la idea, ¿no? Ellos tenían que ser un ejemplo para la sociedad sometida, ¿sí? Entonces, eso pasa, pero imagínate, estamos hablando el barco traía, no sé, creo que 30 mujeres, obviamente para nada más los hombres principales, que ya estaban comprometidos con mujeres de raza indígena, ¿verdad? Entonces, ujú, es muy contradictorio, ¿no? ujú. Y yo creo que siguen siendo paradojas que siguen causando mucha discusión. Esta cuestión de si descendemos de una mujer violada o no, porque también se dieron casos que no fue tan así, ¿no? Sí, Este, bueno, hombres que buscaban a mujeres principales para heredar las tierras, esa era una constante, ¿no? sí, Y, claro, también. y, Ujú, y obviamente, pues sí, pero básicamente obviamente en una sociedad violenta por la conquista, pues todavía nos genera, en realidad, por eso todavía se ha discutido tanto. Los hijos de la Malinche, Octavio Paz, fue un parteaguas en todo esto, y pues obviamente seguimos discutiendo diferentes asuntos y casos, ¿no? De esta problemática de venir, digamos, de un trauma. Se hablaba de ese trauma de la conquista, pero finalmente, pasando las generaciones, pues es lo que decía, formó una nueva, el mestizaje es, digamos, es un asunto cosmopolita de alguna manera, ¿no? Porque también después vino la población negra, la población afromestiza, afroespañola, etcétera. La sociedad barroca, por eso se le dice barroca, porque es variopinta, ¿no? ¿No, doctora? sí, bueno, ya el siglo XVII ya es el siglo de la estabilidad, de la organización. El siglo XVI fue tremendo, sobre todo la primera mitad del siglo XVI fue tremenda, ¿no? Por cierto, doctor, ahí en el archivo donde está usted, ahí está la cédula de la fundación de la primera casa de Mansevilla o burdel.
Ustedes tienen ese material tan valioso. Sí. Que así, bueno, era una forma, digamos, elegante de decirle, ¿no? Escasos de A material. lo que después se llamó precisamente como prostitución, ¿sí? Sí, sí. Sí, la De hecho, palabra, la palabra prostitución no aparece en la época colonial. Ese concepto no existe. ¿sabe En qué? el 19 se empezó a filtrar, pero Fíjese que yo lo encontré a finales del 18, ya, pero en los últimos años, haga de cuenta, sí, 1792, ya, sí. ya en el siglo de las luces. Ajá, sí, ajá, sí. Y ahí Sí, yo sí. encontré que se decía que porque revisé materiales de, del ramo eh, cárceles y del ramo Inquisición. Entonces, en los testigos, en todos los testimonios judiciales, ahí ya aparece esa palabra, pero es hasta el final, como usted dice, es hasta el final. Y hablando de este siglo 16 tan lleno de violencia y de grandes epidemias, precisamente, ¿no? Un doctor español, Rosenblatt, planteó una cuestión muy interesante. Decía que esta forma de esta nueva sociedad que nace, digamos, de este encuentro que algunos le llaman, provocó el desgane vital. O sea, mujeres que decidieron ya no tener hijos, ya no tener, ahora sí que gusto por la vida en ningún sentido. Vino una gran depresión y él le llama desgane vital. Y esto también obviamente se refleja en la despoblación de pueblos indígenas enteros, donde varía el porcentaje, ¿no? Pero en las poblaciones cercanas a las costas, el desplome demográfico fue dramático. Estamos hablando de hasta de un 70%. ¿Sí? Entonces, digamos que, como diríamos, no fue fácil. Estos inicios no fueron fáciles, No, ¿no? y como usted dice, ¿sabe qué? Sí, hubo un desplome demográfico porque realmente el exterminio del espacio indígena fue terrible y la superposición de estructuras hispanas sobre las indígenas también. Entonces, eso generó también, pues, suicidios colectivos, por ejemplo. Así fue. Otro elemento importante fue que las epidemias, como usted dijo, como usted también mencionó, es decir, las enfermedades que trajeron, para las que no había anticuerpos aquí. No, porque, por ejemplo, los españoles convivían con los animales. Por ejemplo, es- es- en- en- estábamos comentando con el doctor Mauricio Tenorio que vamos a hablar sobre los perros en la Ciudad de México Ah, qué a bien. fines de este mes, y decía que los españoles, por ejemplo, cohabitaban, y es cierto, durante la Edad Media y buena parte de toda Europa eran casas establo, es decir, en la misma casa tenían el pajar, tenían a las vacas, a los caballos, a las ovejas a veces. O sea que esa convivencia les daba ciertos anticuerpos, ¿sí? Por eso, por eso se llama vacuna, porque, por ejemplo, la gente que padecía de viruela, al tener contacto, las que ordeñaban, no les atacaba la viruela. Ujú. Por eso aquel poema de Santillana, moza tan fermosa, no bien, bueno, ya no me acuerdo, pero era mujer que no tenía maltratado el rostro por la viruela, Viruela, ¿sí? sí. Entonces, y obviamente aquí los indígenas no conocían, digamos, ganado mayor, ¿sí? No había ganados. Lo que era la crianza de algunos perritos pequeños y del pavo. Entonces, pero no tenían, por ejemplo, defensa contra. Y los españoles ya venían con toda esta carga, ¿no? De, Le han llamado de un término muy especial toda la carga biológica que traen los españoles. Y Sí. obviamente, eh, por eso la población se vulneró de una manera increíble. Ujú. La viruela causó, ahora sí que fue un jinete apocalíptico que acabó con la población indígena. Sí, fue Entonces, terrible. imaginemos una sociedad donde la muerte es una constante, donde la, la mortandad de gente que no solamente muere por cuestiones de guerra, sino después por la contaminación, ¿sí? Contagio,
Entonces es un esquema muy terrible. No sé la Ciudad de México cómo se pudo levantar prácticamente de la nada, ¿sí? Pero eso fue muy, o sea que fue, nosotros venimos de esto, ¿no? Y venimos de esta, y de obviamente dos culturas que se van a conjugar, van a combinarse, donde finalmente entra lo que sería una negociación cultural, un intercambio, donde se preguntan, Pilar Gonzalo se pregunta, ¿quién conquistó a quién? ¿Eh? O sea, la mujer indígena finalmente conquistó al español con la cocina, ¿sí? Con la tortilla, con el molcajete, con el, bueno, todo eso, ¿no? Dice, es decir, la cultura va a culturizar a los europeos. Y ya, no, ya van a ser criollos de otra manera. Ya los nacidos aquí, los hijos de los españoles ya son criollos, ya son criollos y quizás no sean hijos de un indígena, pero van a ser educados por una nodriza indígena, Sí. ya sea maya, ya sea mixteca, depende de donde sea, y eso marca la diferencia. Por eso desde un principio los criollos se sentían diferentes a los peninsulares y ahí vinieron muchos conflictos. Por ¿No las es así, chichiguas. doctora? Las chichiguas eran las nodrizas. Las chichiguas, eso todavía lo siguen usando en el sureste, ese término, ¿sí? Ah, Y obviamente esa cultura no solo se transmite a través de la sangre, porque la leche es sangre, sí sabíamos, ¿no? Eso ya sabemos que es una forma diferente, pero finalmente es sangre, la leche es sangre. Entonces, imagínense estos eh, hijos de peninsulares van a ser, digamos, no solamente amamantados, sino que su imaginario va a ser construido desde este contacto con las nodrizas, y son nodrizas indígenas que son bilingües. ¿Ah? sí, además. Ajá, sí. Entonces es una transmisión cultural muy interesante, ¿no? Y le da Sí. complejidad a estas formas de intercambio de conquistas, porque ya no es una conquista que viene de arriba hacia abajo, sino que va a surgir con el trato, ¿sí? Y obviamente los criollos dependían del trabajo de los indígenas. Sin el trabajo de los indígenas no son nada, y obviamente ahí entra la servidumbre. Entonces siempre era de la servidumbre siempre era necesario una mujer que se dedicara a la cocina. Y ahí se la pasaban en los metates moliendo maíz, asando chiles y todo. Bueno, estamos hablando de comida, ¿verdad? Porque también ahí comienza la cultura y de ahí comenzó. Y bien, obviamente lo que traen los españoles se combina con lo que hay aquí. Y pues imagínense, vamos a probar la carne de puerco que traen los españoles, pero con los chiles de acá. Eso allá no lo sabían. Aquí tenemos esa riqueza, ¿no? Eh, Sí. Doctor, estamos hablando de comida, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, doctor. ¿Y sabe qué? Bueno, pero también viene el discurso de género también, porque el Eso discurso es lo de género importante, se eso es lo importante. mezcló, se mezcló con el discurso prehispánico, se mezcló con el discurso hispánico. Y entonces, digamos, el patriarcado y la posición secundaria de las mujeres continuó, ¿no? Continuó. Y también, como usted dice, ahora con muchas restricciones, ¿no? Silvia Arron, por ejemplo, habla todavía para el siglo XIX de parte de la herencia colonial y de todas las limitaciones que tenían las mujeres de todas las clases sociales, pero en particular las de las clases altas, por ejemplo, que no podían reconocer a un hijo, que no podían aceptar una herencia, no podían ceder una herencia tampoco, a menos de que estuvieran representadas o auxiliadas por un varón. Y como usted dice también, que dependían en muchos sentidos de los varones de la casa. Incluso en el siglo XIX todavía, pues había quien controlaba las lecturas de las mujeres de la casa, por ejemplo. Las mujeres de la clase alta eran las que tenían las posibilidades de leer y escribir, pero leían lo que les daban oportunidad de leer, no podían leer cualquier cosa. Esa es una de las cuestiones, digamos, donde el balance no fue favorable para las mujeres, el hecho de estudiar, ¿sí?
Entonces, eh, porque hasta había frases famosas, ¿no? Que dio título a un libro de Rosario Castellanos, mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin. Entonces, y esa era la cuestión, es decir, eh, los, los aristócratas se preocupaban porque la mujer tuviera, este, tuviera, que tuviera nada más la formación mínima de que, la educación mínima de que supiera preparar el chocolate, por ejemplo, saber bordar, saber coser, saber tejer, ¿sí? Para el cuidado de los hijos del esposo, y obviamente tenía que tener una dote, ¿sí? Siempre era importante que tuviera una dote la mujer, pero entre esas dotes no era que estudiara, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo las mujeres de principios del siglo XIX prácticamente tenían que hacer toda una aventura para poder leer de contrabando en la biblioteca de los padres, de los Sí. padrinos, Vea etcétera, Sor ¿no? Juana, vea Sor ¿Mm? Juana, doctor. Pues Sí. Sor Juana también decidió No, irse. pues ella todavía le tocó hasta disfrazarse de hombre, imagínense, Sí, para sí. poder acceder a la cultura, ¿no? Entonces, Leona Vicario ya está, digamos, es un caso muy particular donde sus papás se le permiten que tenga instructor y le consiguen libros, lee libros, pero es un caso, Oh, podríamos sí, decir, muy, muy excepcional, ¿no? un garbanzo de a libra, porque fue así como lo que podemos considerar, porque en realidad las limitaciones eran muy grandes. Pero sin embargo, a bueno, ya a fines del siglo XX y a principios del XXI, historiadores nuevos han, han descubierto más cosas, han investigado más sobre mujeres. Entonces, por ejemplo, si bien las restricciones en la época colonial eran muy grandes para las mujeres, bueno, podemos ver, por ejemplo, el caso de las mujeres que participaron en la lucha de independencia, no solamente las de las clases medias, y, bueno, Y no ya voy a... son cada vez más, Pero ya cada son más vez historias de vida que han ya, saliendo, que han ido ya se van saliendo. a encontrar. Carmen Saucedo, por ejemplo, con su libro que dice, estas que dan que hablar, o como no me acuerdo, ellas que dan que hablar. Y entonces es muy interesante, hace una revisión muy importante de las mujeres que participaron en la independencia y del papel que hicieron también. Entonces, en Como, cosas como espías, sí, ellas como en el espionaje eran muy, pues obviamente, bajo sus espaldas nadie revisaba si traían fusiles o nada. municiones o tipos para imprenta. O sea, Eh, ese es algo, ¿no? Tipo para imprenta. Ahí dice que, por ejemplo, una señora llamada Luisa Orellana, Rayón necesitaba tipos de imprenta para poder armar su periódico. Y entonces, pues, estas mujeres, pues de clase alta, las escondieron los tipos abajo de sus faldas, en los fondos. Y luego ellas, y pasaron perfectamente todos los que en aquel tiempo, bueno, no se llamaban Las retenes, pero aduanas. sí, Y había puntos intermedios donde los enviados de Morelos, de Rayón, de Guerrero, recibían información y toda sí. esta cuestión, ¿no? Entonces, el papel de ellas, y obviamente ellas con discreción, pero hicieron un papel muy importante. Estas ¿No? mujeres que traían los tipos de la imprenta hicieron dulces y entonces se ponían canastas llenas de dulces y de mazapanes en las piernas para que nadie intentara vete allá abajo. Y abajo estaban todos los tipos de la imprenta que llegaron bien con Sí, rayón. pues de esa manera se mantuvo la resistencia de la insurgencia, ¿no? También Eh, había mujeres seductoras que seducían a los soldados para que se pasaran de bando o para conseguirles información. obtener información de Sí. dónde estaban sus cuarteles, todo. Pero fíjense que muy valientes, porque a varias las atraparon y las colgaron. A unas incluso les ponían el letrero que decían por seductoras. Ujú. Y fueron severamente castigadas, así fue también. Sí. Corrieron ese riesgo. Ujú. Y obviamente, pues eso ahora que se ha trabajado género, han aparecido más casos de mujeres que obviamente la memoria les está haciendo justicia, ¿no? Sí, 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 porque también desde Entonces, entonces había ya soldaderas, es decir, mujeres que acompañaban a sus hombres y que acompañaban a los hermanos, al padre, a todas, y todas muy luchonas y fuertes. a mí me llama la atención, por ejemplo, la táctica que utilizaba Iturbide, por lo cual también se creó una mala fama en el Bajío, en su zona de operaciones,
su táctica de él era secuestrar a las esposas de los insurgentes, a las hermanas de los insurgentes, para de una manera así, este, hacerlos que desistieran y pidieran el indulto. Sí, ¿Sí? no, ay, qué barbaridad. No, pero realmente mujeres luchadoras ha habido de veras a lo largo de toda la historia. Luego está la historia de las que ya en el siglo XIX lucharon contra el ejército norteamericano, contra la invasión norteamericana, y luego las que lucharon en contra del imperio, del segundo imperio, también está muy interesante. Pues de hecho fue el último reducto de resistencia, fueron las mujeres Ujú. en el Zócalo. Obviamente fue la resistencia cuando un 15 de septiembre los norteamericanos izaron su bandera en la Plaza Mayor. Entonces, Guillermo Prieto narra estos acontecimientos. Ah, Claro, imagínense, ¿no? Estamos hablando de fíjese, no llegamos a nuestra actualidad porque el tiempo no nos es posible, pero digamos, pidiéndole un análisis, más bien una reflexión que incluya el papel de la mujer ahora y el problema que enfrenta de la violencia de género, me gustaría que usted nos diera esta consideración para redondear y terminar esta interesante charla. muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo hablo de la historia de las mujeres y de su lucha porque esa lucha continúa y debe continuar. Y las protestas en contra de los feminicidios, de la desaparición de mujeres y niñas que se realiza todos los días y que no es privativa de ninguna situación, de ninguna zona geográfica, de ninguna clase social, de ninguna clase educativa, nada. Las niñas y las mujeres desaparecen de todos los sectores y en todos los lugares todos los días. Entonces, eso es una realidad y muy grave. Entonces, la única salida es que, sobre todo ante los oídos sordos, es necesario que nos organicemos y es necesario que presionemos y que luchemos en contra de las injusticias y en contra de esa impunidad tan terrible, doctor. Entonces, las marchas, las pintas, los gritos, es la única manera de visibilizar el problema, porque había personas que ya la habían normalizado o que no la escuchaban o que no querían verla, pero el problema es grande. También el problema es grande cuando, por ejemplo, no hay libertad para las mujeres, no hay libertad para que las mujeres puedan abortar, no hay libertad de los cuerpos. Entonces, eso ya no puede ser en el siglo XXI. Es decir, las mujeres los cuerpos de las mujeres no pueden ser controlados por varones. Entonces, ellas necesitan libertad y no es posible que en la mayoría de los estados de la República no se pueda ejercer un aborto libre y que incluso sea penado a pesar de que sea producto de una violación. Tampoco es correcto que haya todavía reglamentarismo para el trabajo sexual y violencia para las trabajadoras sexuales. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho que hacer, doctor. Y el principal problema, doctor, es que a veces esa violencia comienza dentro de la casa, dentro Claro, del hogar, es sí. donde comienza la violencia. Y Ujú. obviamente muchas Realmente, mujeres se callan, se tienen que callar, se ven obligadas a callar en sí. esta situación. Y ese es lo grave del asunto, porque, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en los casos yo estuve viviendo en Juárez una temporada, 10 años, de 94 al 2014, y en los casos que investigaban, eran mujeres muy cercanas a ellas. Habían sido exnovios, compañeros de la maquila que no aceptaron ellas, que los rechazaron. Es decir, mujeres muy cercanas a su entorno, al entorno familiar, ¿no? Sí, Entonces es muy particular. hay de todo, doctor, desgraciadamente, pero bueno, las mujeres somos la mitad de México, un poquito más de la mitad, y nada más es cosa de que nos organicemos y sigamos luchando y sigamos protestando. Y lo vamos a lograr. Yo diría que lo más importante es la paridad de género, ¿sí? Claro, claro, Entonces, esa paridad de género digamos, lo que es un ideal en muchos sentidos, pero que claro. se debe seguir abrazando como una causa justa, Sí. que haya paridad de género. Y Y, en y- esto, pues, se ha luchado mucho. Ustedes han sido un ejemplo de lucha, porque desde las clases con las alumnas, el trabajo es importante ahí, ¿no? Y se ha encontrado con resistencias, me imagino. no, muchas, doctor. Pero bueno, aquí no se trata de que sea una lucha de mujeres contra hombres, no.
es de que todos luchemos por un mundo mejor y Sí, que sí, todos tengamos la equidad, que haya equidad, que se acaben los sexismos y que los mandatos de masculinidades y feminidades como están hoy se acaben, porque tampoco para los hombres es justo. sean puestos en un balance, ¿no? Exactamente, exactamente, doctor. Y que todos perdemos Todos, todos perdemos, y con la paridad vendremos ganando, claro ¿no? que sí. Y con la abolición de los sexismos. Así es, doctora. Pues algún mensaje que quiera darle a las mujeres que nos escuchan y a los hombres que también nos escuchan, que es importante que Sí, los dos que todos tenemos que colaboremos, ¿verdad? trabajar juntos y que el feminismo no es lo que eh, algunas personas piensan, que es la guerra de mujeres contra hombres. No, no. Hay hombres feministas que son sensacionales, porque el feminismo busca la equidad, busca la paridad, busca la paz, busca, digamos, La que todos armonía, tengamos los mismos derechos y sí. las mismas obligaciones. O sea que para allá vamos. Sí, 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 y obviamente hay mucho por hacer. Sí, No debemos bajar la guardia, como dicen, ¿verdad? no. No, pero Sí. bueno, estas oportunidades de difusión son importantes, muy importantes. Muchas gracias, Pues, doctor. claro, pues a nombre del Archivo Histórico de la Ciudad de México, agradecemos su participación, esperamos contar en otra ocasión, a ver si podemos hacer un panel ya donde participen varias de sus colegas, ¿verdad? Más adelante, y obviamente pues le agradecemos y a nuestro auditorio les agradeceríamos sus comentarios en nuestras plataformas. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Nos Muchas gracias. despedimos Muchas de gracias. nuestro auditorio. Muchas Gracias. 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 Hasta Sí, luego. hasta Gracias. luego.